Existen historias que han trascendido siglos, relatos tan impactantes que han dejado una huella imborrable en la humanidad. Hoy exploraremos a uno de los hombres más enigmáticos de la historia, Jesús de Nazaret. ¿Fue simplemente un maestro espiritual? ¿Un revolucionario? ¿O algo mucho más profundo y difícil de explicar? En el corazón de su legado encontramos algo que desafía la lógica y la razón: sus milagros. Desde transformar agua en vino hasta desafiar la muerte misma, los milagros de Jesús han desconcertado a creyentes, escépticos e incluso a los historiadores. Pero, ¿y si estos eventos fueran algo más que simples cuentos religiosos? ¿Y si detrás de estas historias hay un mensaje oculto, un misterio que aún no hemos descifrado? ¿Y si, de alguna forma, estos milagros tienen implicaciones que van mucho más allá de su tiempo? Acompáñanos en este emocionante viaje, donde analizaremos algunos de los milagros más fascinantes de Jesús, desentrañando los detalles detrás de cada uno y cuestionándonos: ¿qué son realmente? ¿Pruebas de un poder divino? ¿Fenómenos inexplicables? ¿O acaso parte de un plan mucho más grande del que jamás imaginamos? Prepara tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que crees saber sobre historia, religión y la propia naturaleza de la realidad. Y comenzamos con una pregunta: ¿qué es lo que hace que estos milagros sean tan únicos? Vamos a descubrirlo. El primer relato que exploraremos no es solo el inicio de los milagros de Jesús, sino el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la historia para siempre. Imagina esta escena: una boda en Caná, un pequeño pueblo en Galilea. Todo marcha perfectamente hasta que sucede lo impensable. El vino se ha terminado. Para muchos, esto sería una simple anécdota, un problema menor. Pero en aquella época, quedarse sin vino en una celebración era un escándalo social, una humillación para los anfitriones. Entonces, una figura inesperada interviene. María, la madre de Jesús, acude a su hijo con una petición. Y lo que ocurre después marcará el inicio de algo extraordinario. Jesús pide que llenen unas enormes tinajas de agua. Los sirvientes lo miran con escepticismo, pero obedecen. Entonces, ocurre lo imposible. El agua se transforma en vino. Y no en cualquier vino, sino en uno de calidad excepcional. ¿Milagro? ¿Alucinación colectiva? ¿O algo más profundo? Según el relato, este no fue solo un acto de compasión para salvar una fiesta, sino una declaración de intenciones. Jesús no solo quería resolver un problema, quería mostrarle al mundo un destello de lo que estaba por venir, como si dijera: prepárense, porque esto es solo el principio. Pero aquí está lo curioso: ¿por qué elegir este milagro como su debut? ¿Qué simboliza transformar agua en vino? Algunos creen que es un mensaje oculto, una metáfora sobre la transformación espiritual. Otros sugieren que este evento tenía una carga simbólica mucho más grande, conectada con antiguos rituales y tradiciones olvidadas. Y claro, está la pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿cómo es que un acto tan asombroso pasó de ser una experiencia pública a un simple relato en textos religiosos? ¿Qué más sucedió ese día que no conocemos? De Caná, saltamos ahora a Jerusalén, donde un milagro diferente, pero igualmente desconcertante, tuvo lugar. Esta vez, no era vino lo que estaba en juego, sino la vida misma de un hombre que jamás había conocido la luz del día. En Jerusalén, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. En ese tiempo, la gente solía pensar que enfermedades como la ceguera eran un castigo por los pecados de la persona o de sus padres. Una creencia profundamente arraigada, pero también profundamente injusta. Los discípulos, con curiosidad, le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y la respuesta de Jesús rompe con todas las ideas de la época. Ni él pecó, ni sus padres.
Esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, lo que sigue podría parecer el inicio de una solución milagrosa, pero lo que realmente ocurre es extraño. En lugar de simplemente tocar al hombre o pronunciar palabras de sanación, Jesús escupe en el suelo, mezcla su saliva con tierra y forma lodo. ¿Por qué? ¿Por qué este método tan inusual? Jesús aplica el lodo sobre los ojos del ciego y le da una instrucción clara. Ve al estanque de Siloé y lávate. Imagina ser ese hombre. No puedes ver, pero debes confiar plenamente en este extraño que acaba de cubrir tus ojos con barro. Y sin embargo, lo hace. El hombre llega al estanque, se lava el rostro y por primera vez en su vida ve la luz del día. Imagina esa sensación. Colores, formas, rostros, todo cobrando vida frente a él. Este evento conmocionó a todos, pero también encendió la ira de los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús realizó este milagro en sábado, el día de descanso, algo considerado un acto prohibido según las estrictas leyes de la época. Los líderes interrogaron al hombre, cuestionaron a sus padres y finalmente intentaron desacreditar lo ocurrido. Sin embargo, el hombre sanado respondió con firmeza: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Su testimonio simple pero poderoso desarmó incluso a los más escépticos. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué tanto interés en desacreditar a Jesús? ¿Podría ser que sus actos representaran una amenaza para quienes ostentaban el poder religioso y político? ¿O había algo más que los líderes no querían que se supiera? Mientras estas tensiones aumentaban, Jesús realizó otro milagro que no solo desafió las leyes de la naturaleza, sino que también dejó una lección eterna sobre la fe y la provisión. Estamos hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Imagina una escena: miles de personas reunidas en un campo cercano al mar de Galilea. Hombres, mujeres, niños, una multitud inmensa que había seguido a Jesús durante todo el día. Algunos estaban allí por curiosidad, otros buscando sanación, pero para todos había algo en común: el hambre. La jornada había sido larga y los discípulos, preocupados, sugieren algo lógico. Maestro, despídeles para que puedan ir a las aldeas y comprar comida. Pero Jesús, con una calma que desconcierta, responde: denles ustedes de comer. Ahora, los discípulos quedan atónitos. Todo lo que tienen son 5 panes y 2 peces, apenas suficiente para alimentar a ellos mismos, mucho menos a una multitud de más de 5.000 personas. ¿Qué hace Jesús? Toma los panes y los peces, eleva la mirada al cielo, los bendice y empieza a repartirlos. Lo que ocurre después desafía toda lógica. Los panes y los peces no solo alcanzan para alimentar a todos, sino que sobran 12 cestas llenas. ¿Cómo es posible? Hasta hoy, este milagro sigue siendo un enigma. Algunos escépticos han tratado de explicarlo de maneras más racionales, desde la idea de que la gente ya llevaba comida escondida y se sintió inspirada a compartir, hasta teorías de ilusiones colectivas. Pero ninguna de estas explicaciones puede justificar lo que los testigos afirmaron ver: una multiplicación real de alimento ante sus propios ojos. Pero más allá del acto físico, este milagro lleva consigo un mensaje profundo: la abundancia. Jesús no solo proveyó, sino que demostró que incluso lo poco, cuando se pone en sus manos, puede multiplicarse más allá de lo imaginable. Sin embargo, también es un evento que plantea preguntas. ¿Cómo reaccionaron los presentes? ¿Todos entendieron el mensaje? ¿O hubo quienes solo vieron pan y peces sin captar lo que realmente significaba? La lección de fe y provisión no terminó ahí. Más tarde, esa misma noche, los discípulos presenciarían otro milagro, uno que desafiaría no solo las leyes de la física, sino también sus propios límites de confianza. Es de noche, el viento sopla fuerte y las olas golpean el bote donde los discípulos navegan. Están solos en medio del mar de Galilea, luchando contra una tormenta.
hasta que, de repente, lo ven: Jesús, caminando sobre las aguas. Imagínate estar en medio de una tormenta, atrapado en un bote mientras las olas se elevan amenazantes. El viento ruge, la oscuridad te envuelve y la única certeza es el peligro. Ahora, añade esto: en la distancia, entre las sombras del agua agitada, aparece una figura, caminando sobre el mar. Los discípulos, aterrados, hacen lo que cualquiera haría en esa situación. Piensan que están viendo un fantasma, pero entonces una voz se eleva por encima del caos. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Es Jesús, avanzando con calma sobre el agua hacia ellos. Pedro, siempre el más impulsivo, siente una mezcla de asombro y valentía. Le grita: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y Jesús, con una confianza absoluta, le dice una sola palabra: «Ven». Pedro, desafiando lo imposible, baja del bote y empieza a caminar. Por un momento, todo parece irreal. Un hombre común caminando sobre el agua, como si la tormenta no existiera. Pero entonces, la duda se apodera de Pedro. Mira las olas, siente el viento y su fe vacila. En ese instante, comienza a hundirse. Desesperado, clama: «Señor, sálvame». Jesús, sin titubear, extiende su mano y lo rescata. Y mientras lo levanta, le dice algo que resuena más allá de ese momento: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este milagro, más que un despliegue de poder, es un mensaje profundo sobre la fe. Pedro caminó sobre las aguas no por su habilidad, sino porque confió en Jesús. Y cuando esa confianza se desmoronó, el miedo lo hundió. Pero aquí hay algo más. La tormenta se calma en cuanto Jesús sube al bote. Todo el caos desaparece y los discípulos quedan en silencio, llenos de asombro. ¿Qué significaba todo esto? Algunos creen que este milagro es una metáfora viviente. Cuando la fe es sólida, puedes caminar sobre las aguas de tus propios miedos y desafíos. Pero cuando permites que las dudas te invadan, te hundes. Y aunque esta escena es impactante por sí misma, lo que vendría después sería aún más asombroso. No se trata solo de caminar sobre aguas o multiplicar panes. Esta vez, Jesús haría algo que nadie en la historia había hecho antes: devolverle la vida a un hombre que llevaba días en la tumba. Prepárate para el siguiente milagro: la resurrección de Lázaro. Betania, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, se convierte en el escenario de uno de los eventos más impactantes de la vida de Jesús: la resurrección de Lázaro. Pero esta no es una historia de esperanza inmediata. Comienza con incertidumbre, pérdida y una aparente demora. Jesús recibe un mensaje urgente: «Señor, tu amigo Lázaro está gravemente enfermo». Para los que lo rodeaban, la respuesta era evidente: debía ir de inmediato a verlo. Sin embargo, Jesús hace algo que desconcierta a todos. Decide esperar 2 días más antes de partir hacia Betania. Cuando finalmente llega, Lázaro ya ha muerto. 4 días han pasado desde que fue enterrado y las esperanzas de su familia se han desvanecido. María y Marta, las hermanas de Lázaro, están devastadas. Marta se acerca a Jesús y le dice con dolor: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, conmovido por su dolor, le responde con una declaración que cambiará todo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera». Pero incluso con esas palabras, la atmósfera está cargada de incertidumbre. Jesús se dirige al sepulcro, un lugar oscuro y sellado por una piedra. Pide que la muevan, pero las personas dudan. «Señor, lleva 4 días, habrá mal olor». A pesar de eso, la piedra es retirada y Jesús, con una voz fuerte que atraviesa el silencio, grita: «Lázaro, ven fuera». Y entonces ocurre lo imposible. Lázaro, envuelto en vendas funerarias, sale de la tumba. Las personas que presencian esto quedan paralizadas, algunas de incredulidad, otras de puro asombro. Pero este milagro
no solo es un acto de compasión hacia un amigo querido, es un desafío directo a las leyes de la naturaleza, a las creencias de la época y a los líderes religiosos que ya veían a Jesús como una amenaza. La noticia se esparce rápidamente, y con ella el temor entre aquellos que temían perder su control sobre el pueblo. Este evento no solo selló el amor y la fe de muchos hacia Jesús, sino que también marcó el inicio de la conspiración para acabar con su vida. Lázaro volvió a la vida, pero este milagro desencadenaría una serie de eventos que llevarían a Jesús a su destino final. Sin embargo, este no sería el milagro más grande que Jesús realizaría, porque, aunque asombroso, devolver la vida a Lázaro era solo un preludio de lo que estaba por venir. El milagro culminante no ocurrió en Betania ni en Galilea, sino en una tumba en Jerusalén. Una tumba que, 3 días después de ser sellada, quedó vacía. Y así llegamos al evento que cambió la historia para siempre: la resurrección de Jesús. No es solo el milagro más grande de su vida, sino el corazón mismo del cristianismo. Un acto que desafía toda lógica y que sigue dividiendo opiniones hasta el día de hoy. El relato comienza después de su crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro sellado con una enorme piedra y custodiado por soldados romanos. Para sus seguidores, todo parecía haber terminado. Sus esperanzas, sus sueños de un reino nuevo. Todo se desmoronó en aquella colina llamada Gólgota. Pero entonces, 3 días después, algo extraordinario sucedió. Al amanecer, varias mujeres, entre ellas María Magdalena, se dirigieron al sepulcro para preparar el cuerpo con especias, como era costumbre. Sin embargo, al llegar, se encontraron con una escena que las dejó sin aliento. La piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío. En medio de su confusión y temor, un ángel les apareció y les dijo: «No está aquí, ha resucitado». Estas palabras, aunque llenas de esperanza, eran difíciles de procesar. ¿Cómo podía ser cierto? Más tarde, Jesús mismo se presentó ante sus discípulos, primero a María Magdalena, luego a los demás. No como un espíritu o una visión, sino en cuerpo y alma. Durante 40 días, Jesús apareció a muchas personas, incluyendo a un grupo de más de 500 testigos. Pero la resurrección no fue solo un milagro físico. Para los creyentes, fue la prueba definitiva de su identidad divina, un acto que venció no solo la muerte, sino también el pecado y la desesperanza. Ahora bien, para los escépticos, esta historia es motivo de debate. Algunos argumentan que su cuerpo fue robado, otros que sus apariciones fueron alucinaciones colectivas. Pero, ¿cómo explicar la transformación radical de sus discípulos, quienes pasaron de ser hombres aterrorizados a líderes dispuestos a morir por este mensaje? Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente la resurrección? Para algunos, es una promesa de vida eterna. Para otros, es un símbolo de renovación y esperanza. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, algo nuevo puede surgir. Lo que es innegable es que este evento, ya sea interpretado como un milagro o como una metáfora, cambió el curso de la historia y sigue siendo una fuente de inspiración y misterio hasta el día de hoy. Los milagros de Jesús de Nazaret han sido contados y recontados durante siglos, cada uno con un significado profundo que va más allá de lo que ocurrió en la superficie. Pero aquí está la pregunta que lo une todo. ¿Por qué estos eventos todavía nos impactan? Para algunos, estos milagros son evidencia de un poder divino que trasciende las leyes de la naturaleza. Para otros, son historias simbólicas, cargadas de mensajes ocultos sobre la fe, la compasión y la posibilidad de un cambio radical. Pero hay algo que no podemos ignorar. Estos relatos, ya sean interpretados como hechos históricos o como mitos espirituales, siguen resonando en nuestros corazones. Piensa en ello. Transformar agua en vino, alimentar a miles con un simple almuerzo,
caminar sobre el agua, devolver la vista, levantar a los muertos. Cada uno de estos actos no solo desafía nuestra comprensión de la realidad, sino que también nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos testigos de algo así? Quizás la verdadera razón por la que estos milagros han perdurado no es solo porque desafían la lógica, sino porque nos hablan de algo que todos necesitamos: esperanza. En un mundo lleno de caos, incertidumbre y desafíos, estos milagros nos recuerdan que tal vez hay algo más grande que nosotros, algo que trasciende nuestras limitaciones y nos invita a creer en lo imposible. Pero, ¿qué hay detrás de estas historias? ¿Son simplemente relatos de fe? ¿O hay una verdad que todavía no hemos descifrado? Esa es la intriga que nos deja Jesús, un hombre cuyo legado sigue dividiendo opiniones, pero que, de alguna manera, nos une en la búsqueda de respuestas. Así que, mientras cerramos este viaje a través de sus milagros, te dejamos con una pregunta. ¿Qué significan para ti? ¿Son pruebas de lo divino, misterios sin resolver o algo aún más profundo? No importa de dónde vengas ni lo que creas, hay algo innegable. Estas historias han tocado a generaciones enteras y, de algún modo, continúan tocándonos hoy. Si este viaje te ha dejado pensando, si algo de lo que escuchaste resonó en ti, no olvides compartir este video y suscribirte. Hay mucho más por explorar, muchas más preguntas por responder y quién sabe, tal vez juntos descubramos algo que nunca imaginamos. Muchas gracias por acompañarme en este maravilloso viaje y que el Señor esté contigo.